Juan Carlos Monedero para, sin embargo, Trump 0, Moctezuma 1. Noticias de la guerra civil norteamericana. Giuliano D'Ampoli, un escritor italiano, también con experiencias en la diplomacia, en su último libro, La hora de los depredadores, escribe que cuando llegaron a Tenochtitlán las primeras noticias del desembarco de Hernán Cortés, Moctezuma pues hizo lo que era previsible, reunió con urgencia a su círculo más cercano, lo que hoy serían sus asesores. Había que tomar una decisión. ¿Qué hacemos con esos visitantes inesperados que han aparecido no se sabe de dónde, montado en una suerte de barcos que parecen ciudades flotantes? Algunos consejeros, quizá los más sabios, dijeron: hay que expulsarlos de inmediato. No hubiera supuesto un gran esfuerzo, porque las tropas imperiales superaban en número a esos pocos centenares de aventureros, que además eran demasiado confiados. Pero claro, no se tardó mucho en que aparecieran los que establecieron dudas razonables. Claro, esos extranjeros tenían habilidades especiales, tenían un metal impenetrable, cabalgaban criaturas enormes que obedecían dócilmente y, para rematar, manejaban unos tubos capaces de escupir fuego y trueno con notable eficacia y matar a la gente. Cerbatanas donde rebotaba el sol, como en esos yelmos que tapaban la cabeza de sus jefes. Entonces surgió la gran pregunta: ¿y si no son simples mortales? ¿Y si su jefe blanco, barbudo, resplandeciente es Quetzalcóatl regresado del exilio divino? Dice D'Ampoli que, atrapado entre el miedo y la prudencia, algo que es fatal para los dirigentes y para la política miedosa, Moctezuma optó por la solución más universal: no elegir. Decidió enviar una embajada con deslumbrantes regalos para los recién llegados y les pidió también amablemente que no se acercaran a la capital. El resultado, como suele pasar cuando se intenta quedar bien con todos sin molestar a nadie, fue exactamente el previsible. Al tratar de evitar la guerra sacrificando el honor, pues cierra el autor italiano que Moctezuma tuvo deshonor y guerra. Algo parecido sucedió 5 siglos después, en Múnich, en 1938, en un encuentro que fue presentado por Neville Chamberlain, el primer ministro británico, como una proeza diplomática digna de enmarcarse y colgarse en el Salón de la Paz Mundial. Tras estrechar la mano de Hitler y regresar a Londres agitando su famoso papelito, el primer ministro británico proclamó haber asegurado la paz para nuestro tiempo. En realidad, lo que llevaba en el bolsillo y en la mano no era un tratado sino un recibo, el comprobante de que Checoslovaquia había sido entregada como moneda de cambio para comprar unas semanas de tranquilidad. Chamberlain obtuvo aplausos, titulares optimistas y una ilusión colectiva de estabilidad. Hitler, en cambio, obtuvo territorio, legitimidad internacional y la confirmación de que las democracias occidentales preferían ceder antes que incomodarse. Para la humanidad, Múnich fue una lección magistral sobre cómo confundir prudencia con cobardía y diplomacia con rendición no sale a cuenta. El acuerdo no evitó la guerra, la retrasó lo justo para que los alemanes se fortalecieran y afianzaran sus planes, mientras que unos celebraban la paz, otros preparaban los tanques. Así, el apretón de manos más famoso de Europa no fue un gesto de reconciliación, sino el preludio elegante de una catástrofe mundial, firmada con tinta, sellada con sonrisas y pagado después, un año después solo, con millones de vidas. En el reciente encuentro en Davos, Suiza, Trump ha vuelto a ganar un récord de cretino. Ha insultado a los etíopes, ha confundido Groenlandia, tierra de los Inuit, que es más grande que África, y la ha confundido con Islandia, capital Reykjavik, apenas un poquito más grande que Portugal y poblada por descendientes de los vikingos. Ha dicho también que los Estados Unidos devolvieron Groenlandia a Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial. Es mentira, nunca fue gringa. También ha dicho que es que no hay parques eólicos en China, que eso de la energía eólica es una mentira. Pues no, el que ha mentido es él. Igual que sobre el precio de los medicamentos en Estados Unidos, sobre lo que su gobierno ha invertido, sobre su participación en el dinero que colaboran en la OTAN. Ha llamado pedigüeños a los canadienses. Ha vuelto a decir que Europa va en la mala dirección, que los suizos no son buenos para nada. Te has olvidado de los relojes de Cuco y del chocolate. Y también que les va a subir a los suizos los aranceles. Hay esa neutralidad. Y lo más relevante, que no va a apropiarse de Groenlandia por la fuerza. ¡Vaya! Y ha abierto entonces una discusión. ¿Será que la amenaza alemana de no ir al Mundial tendrá que ver con esa afirmación? ¡Ah, Trump! A ti solo te paran con amenazas. Puedes devastar Palestina y hacer sobre sus ruinas hoteles de lujo para gente fresa, pija, concheta o los preppy de la upper class.
Pero cuidado con tocar el mundial a los alemanes, ¿eh? Cuidado, Trump, que te estrellas. Hasta un liberal como Mark Carney, el primer ministro canadiense, ha dicho que está harto de Trump y sus bravuconadas. Al norte, al sur, al este, al oeste y dentro, a Trump le crecen los problemas. ¿Y no será que Trump está desesperado y no le queda otra que seguir corriendo y corriendo, sabiendo que si pierde en las elecciones de término medio va a la cárcel? En Estados Unidos crecen las críticas por no publicar la lista Epstein, cuando fue una de las promesas estrella de la campaña electoral. Ese enfado creciente dentro del movimiento Make America Great Again ha llevado a un trabajador de la Ford, seguramente conservador, a llamarle en una visita protector de pederastas, para gran enfado del anaranjado presidente. Por supuesto, al trabajador lo han despedido, y el mismo honorable presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a ese trabajador que se fuera a la mierda con el tradicional "fuck you", muy elegante. El problema es que ese calificativo de protector de pederastas ya forma parte de los memes nacionales, y los humoristas norteamericanos han hecho de esa palabra bandera propia. Trump criticaba la supuesta pederastia en el Partido Demócrata, pero la oculta en su propia persona, en los de su propia clase y en los de su club de amiguitos. Al mismo tiempo hemos visto que las muertes causadas por la llamada Gestapo de Trump, las expresiones del alcalde de Minnesota, se refería a esos enmascarados del ICE, del ICE, y resulta que ha resucitado a las Panteras Negras, el viejo partido fundado por los estudiantes universitarios Bobby Seale y Huey Newton, en octubre de 1966, en Oakland, en California. Por cierto, qué estudiantes norteamericanos los de entonces. La gota que ha desbordado el vaso ha sido el asesinato impune de Renee Good, una mujer culpable solo de escribir poesía y tener peluches en la guantera del carro, lo que le ha llevado a que las Panteras Negras, con armas largas de asalto permitidas por la Constitución norteamericana, patrullen las calles de Filadelfia reclamando derechos ya no solo para la comunidad negra, sino también para los inmigrantes latinos. Eso se llama solidaridad de clase y de raza. En Minnesota, Trump quiere solventar las manifestaciones contra la política migratoria con el ejército. 1.500 soldados, 2 batallones de la 11ª División Aerotransportada del Ejército, junto con una ley del siglo XIX, la llamada Ley de Insurrección, contra los que ejercen el derecho constitucional a la protesta. A la mierda el federalismo. Mandar al ejército a reprimir a tu propio pueblo es propio de dictaduras. ¿Por qué apoya Trump a los manifestantes en Teherán, pero quiere dispararles en Minnesota? ¿Cómo te explicas eso? Trump prometió que, a diferencia de los demócratas, no iba a dirigir ninguna guerra que costara vidas y dinero a los norteamericanos, pero también en eso ha mentido. ¡Que suenen las campanas! Vamos sabiendo que hubo resistencia a la acción norteamericana en Caracas y por eso eliminaron a los 32 militares que servían de guardia personal del presidente, y también hay, además de los cubanos, soldados venezolanos caídos y heridos. Si hubo bajas norteamericanas ya se sabrá. Lo que es evidente es el enorme costo de los meses que ha estado el 20% del ejército norteamericano en el Caribe. Dinerito que ¿quién lo paga? Trump pretende cobrarlo robándose el petróleo, pero la legislación internacional no permite ese atraco. De hecho, los magnates de las grandes petroleras le han dicho a Trump que no están dispuestas a invertir porque no ven seguridad jurídica. ¿Pero qué vas a firmar con un país donde has secuestrado a su presidente? Trump ha tenido que dejar claro que hay diferentes grupos en el gobierno norteamericano y que el de Marco Rubio, que es el que quería imponer a María Corina Machado de presidenta, perdió la partida. ¿Por qué? Pues porque no le garantizaba a Trump el robo del petróleo, que es lo único que le interesaba. Trump ha tenido que salir ya un par de veces a dar explicaciones sobre el futuro de la Premio Nobel de la Paz, porque sus aliados internacionales, entre ellos los españoles del PP, los de Vox, Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, la vocera de José María Aznar y el grupo Atlas, Cayetana Álvarez de Toledo, pero también Ricardo Salinas Pliego o Milei, han sido descalificados al tratar Trump a Machado peor que alguien que llevaba hamburguesas para cenar en el despacho Oval. Trump no tolera que nadie le diga lo que tiene que hacer. En su última intervención ha vuelto a citar a Irak. Es que si descabezas a los que pueden gobernar, luego solo recibes problemas. Claro. Si al final Trump tiene que gobernar con el chavismo, ¿por qué no aceptó la oferta de Maduro de abrir más acuerdos como el que tenía con la petrolera norteamericana Chevron? Claro, es que si hacía eso, pues ya no podía apuntar otra muesca en su revólver.
Trump, en nombre de la estrategia de seguridad nacional, también ha vuelto a afirmar que quiere ir a por Groenlandia. Pero claro, es que los habitantes de Groenlandia no quieren. Y Dinamarca, bajo cuya jurisdicción está ese país, tampoco. Dinamarca está en la OTAN. Y la OTAN está a punto de romperse por esa bravuconada. Cuidado, que Groenlandia es petróleo, gas natural, líquidos asociados, yacimientos medios o altos de 25 de los 34 minerales críticos definidos por la Comisión Europea, alrededor del 25% de las reservas mundiales de tierras raras, nuevas rutas y realidades geopolíticas por culpa del deshielo. Claro, Trump contaba con que en Europa ganasen las fuerzas de extrema derecha que, pese a su discurso ultranacionalista, siempre están dispuestas a arrodillarse ante los Estados Unidos, como está haciendo Santiago Abascal de Vox en España. Claro, parece que eso tampoco le funciona. Giorgia Meloni en Italia, Le Pen en Francia, Orbán en Hungría, líderes que no le han seguido ni con el secuestro de Maduro ni en la bravuconada de Groenlandia, aunque el cobarde de Abascal en España sí lo hace. ¿Puede Trump romper una relación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos que supera los 1,68 billones de euros en 2024? Ese dineral se puede frenar de golpe. ¿Puede Estados Unidos prescindir también de las bases norteamericanas en Europa? ¿O eso pondría en peligro la propia seguridad del país? En sus relaciones con México, Trump se ha ganado el profundo desprecio de las autoridades mexicanas, que solo lo expresan en privado, para no molestar a alguien cuyo comportamiento se parece cada vez más a Jeffrey, ese rey caprichoso de Juego de Tronos, y no se parece a un presidente de la primera potencia mundial. Marcelo Ebrard está haciendo contorsiones para que los productos mexicanos sean los más baratos en Estados Unidos, sin que eso signifique perder la dignidad. Pero en privado, ¡ay! En privado, ni amor ni respeto es lo que los líderes mexicanos demuestran frente a estos bravucones. Lo mismo ocurre con la Colombia de Petro, con quien se reunirá en días próximos, aunque las reuniones y los compromisos con Trump, ya sabe la comunidad internacional, que no valen gran cosa. También con el presidente de Brasil, Lula, no se lleva bien, porque es que no parece razonable que estos comportamientos terminen por desafiar la dignidad y la soberanía de los principales países de América Latina. Mark Carney, el presidente canadiense, viajó a Pekín antes de ir a Davos y se reunió con Xi Jinping y sellaron un nuevo acuerdo de asociación estratégica enfocado en energía, comercio, seguridad y cultura. Y Canadá, cansada de las bravuconadas de Trump, está buscando diversificar sus lazos comerciales. Y Canadá se va a negociar con China para reducir la dependencia de Estados Unidos tras tanta amenaza arancelaria. Y además, como parte de ese acercamiento, han anunciado medidas para reducir los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Que Estados Unidos frena en México y Estados Unidos a los coches. Pues ahí tienen a Canadá. ¿Y está dispuesto Trump a romper con su socio más cercano, histórico y leal, como ha sido históricamente Canadá? ¿Puede Estados Unidos mantener en el tiempo relaciones fiables y predecibles si sus relaciones con todos los países de América Latina son de desprecio, de humillación, de amenaza o bajo coacciones? Por si no bastara, Trump ha insultado al presidente de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell. Powell intenta mantener el control de la inflación, 2,7, está alta, y evitar excesos financieros, mientras Trump exige tipos de interés bajos y mercados eufóricos. ¿Para qué? Pues para poder vender crecimiento acelerado como un éxito personal. En su lógica, la independencia del Banco Central solo es aceptable si no estorba sus objetivos políticos. Ese choque entre las instituciones dentro de los propios Estados Unidos no le genera a Trump, tampoco dentro de su casa, amigos. ¿Cómo vas a defender la independencia de los bancos centrales en todo el mundo y en cambio quieres controlar el Banco Central norteamericano en una lógica que solamente te beneficia a ti y no a los norteamericanos? Mientras parece incubarse una tormenta que puede llevar a Estados Unidos a una guerra civil, conviene recordar que hemos sostenido que el imperio norteamericano puede desmadejarse desde Venezuela. Por ahí se están excediendo comportamientos demasiado cerca de los Estados Unidos y de la lógica europea como para que dé lo mismo. Secuestrar un presidente en ejercicio en América del Sur se vive como algo demasiado cercano en el mundo occidental, ese que quiere controlar Donald Trump. ¿De verdad hay alguien que respete en el mundo a María Corina Machado? ¿De verdad? Su última humillación delante de Trump, regalándole la medalla del Nobel, recuerda al Nobel noruego de 1920, Knut Hamsun, regalándosela a Goebbels en 1943. Y
claro, y todo señala que había una ausencia de plan para el país caribeño. Quizá pensaban que con el secuestro de Maduro, Venezuela entraba en descomposición y así todo ya vendría sobre ruedas. Pero es que no es así, porque ha funcionado la cadena de mando. Y ahora Delcy Rodríguez es presidenta. ¿Qué están haciendo ahora? Pues sembrando la idea de que es que los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, junto con Diosdado Cabello, han traicionado a Maduro. Claro, no dicen también que ha traicionado el hijo de Maduro. No vaya a ser que queden en exceso como pendejos los que dicen estas cosas. Pero todo se andará. Porque es que no le han salido las cuentas después de mucho tiempo diciendo que Venezuela era el mal. Pero es que Venezuela tiene organización, tiene conciencia. Y cuidado, porque todo el comportamiento que está teniendo Donald Trump recuerda demasiado a las situaciones que llevaron a la guerra mundial el siglo pasado. Las élites norteamericanas y el pueblo norteamericano están avisados de esos comportamientos y están ya saliendo a las calles. ¿Llegará la primavera el comandante de la patrulla fronteriza, el porcino Gregory Bovino? Quizá por eso entendemos el nerviosismo de Trump y lo desesperado de sus comportamientos, esa huida hacia adelante. Ceder sus pretensiones violentas sobre Groenlandia quizás sea una señal, aunque mañana podría volver sobre sus pasos. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que ayudar a los norteamericanos a que hagan lo que tengan que hacer con este loco. El mundial solo va a ser de verdad en Canadá y en México. El mundo tiene que mandar señales a los demócratas norteamericanos. ¿No tendríamos que ayudar en el mundo a los demócratas de ese país, llamando a consultas a nuestros embajadores en un acto colectivo? Porque o sacamos del juego a Trump o va a terminar queriendo ganar hasta los partidos de fútbol a cañonazos.